Inglaterra es un país de cielos grises y atmósferas frías, donde la humedad y los vientos provenientes del mar del norte pueden envolver a cualquiera en una sensación de melancolía pura. No es casualidad que muchas de las canciones más deprimentes de la historia de la música hayan nacido aquí. En anteriores videos exploré algunas de las más tristes, desde The Smiths hasta Black Sabbath y The Moody Blues. Pero hay una canción que hasta hace poco había pasado desapercibida para mí. Una canción que no solo es triste, sino que parece encapsular el dolor en su forma más pura. ¿Quieres saber de qué canción estoy hablando? Bueno, pues quédate aquí. En el corazón del condado de West Midlands, Inglaterra, se encuentra Stourbridge, una localidad conocida por su legado industrial, especialmente en la industria del vidrio. Pero más allá de su historia, Stourbridge es también una zona marcada por un ambiente gris, melancólico y a veces triste, como en toda la isla de Gran Bretaña, donde el cielo nublado y las calles húmedas y solitarias parecen reflejar una tristeza muy sublime. En este pueblo nació una de las bandas más singulares del doom metal, Witchfinder General. Witchfinder General, Para evitar censuras voy a tapar las imágenes. emergió en los años 80 como parte de la nueva ola del heavy metal británico, o mejor conocido como NWOBHM, una corriente musical que dio al mundo bandas como Iron Maiden y Def Leppard. Pero esta banda tenía un enfoque distinto, un doom metal crudo y visceral, cargado de desesperación, tragedia, romance oscuro y sexualidad, traducido en muchas canciones. Pero en este video nos enfocamos en nada más una canción que se define solo con 3 palabras: profunda, simple y cruda. I Lost You, una de las canciones más deprimentes hechas en Inglaterra, y me atrevo a decir la canción más deprimente hecha no solo en Inglaterra, sino en toda la isla de Gran Bretaña. Todos hemos perdido un amor, todos hemos sido rechazados por una ilusión, un amor platónico, como quieras llamarlo. A todos nos ha dolido, pero ¿qué tan lejos nos puede llevar un romance fallido y frustrado? ¿En qué estado de oscuridad profunda nos puede enterrar? Stourbridge, con su mezcla de paisajes rurales y un pasado industrial, no parece el lugar donde nacería una banda de doom metal. Sin embargo, este contraste entre lo sereno y lo decadente encajaba perfectamente con el estilo de Witchfinder General, influenciados por Black Sabbath y Judas Priest, y otras bandas de las West Midlands lograron canalizar ese ambiente denso, pesado y sombrío en su música. Pero a diferencia de Black Sabbath y Judas Priest, Witchfinder General nunca alcanzó el mismo nivel de fama y repercusión. Esto les permitió mantener una crudeza y honestidad que se percibe claramente en I Lost You, evadiendo todo tipo de censura innecesaria. La banda solo publicó 3 álbumes oficiales: Pena de Muerte, Amigos del Infierno y Resucitado. En el segundo álbum, donde encontramos la canción I Lost You o Te Perdí, el cual fue producido en la ciudad de Coventry, también perteneciente al condado de las West Midlands. Como dato curioso, el nombre de esta ciudad, Coventry, nace de la palabra coven, que significa, curiosamente, aquelarre, es decir, una reunión pagana de brujas, lo cual encaja bastante bien en todo este ambiente de decadencia, oscuridad, brujería y todo eso. Interesante, ¿no? I Lost You o Te Perdí es, en muchos sentidos, una anomalía dentro de la discografía de Witchfinder General. Mientras que la mayoría de sus canciones exploraban temas oscuros como la brujería, el pecado y sexualidad, esta pieza es profundamente personal e introspectiva, una alegoría a la frustración que nos puede inducir la emoción más pura y bondadosa que todos llaman amor. Pero bien, analicemos un poco la letra de esta canción, pero advertencia, y va en serio, la canción realmente deprime y no se recomienda profundizar mucho su lectura, ni tampoco reproducirla muchas veces, sobre todo si ya estás pasando por un periodo de ruptura, desilusión o depresión. Pero bueno, vamos a torturarnos un poco. Y aquí van las primeras líneas. Tú hiciste mi cielo azul, todo gris y nublado. Esto posiblemente haya sido inspirado por los cielos tristes de Inglaterra. Es un verso sencillo, pero bastante profundo. Te amé, pero te perdí. Tú fuiste
tan falsa. Bien, esto vendría a ser el coro, y aunque podría sonarnos cliché en una canción de cualquier género, la voz fallida y juvenil del cantante nos hace sentir las letras hasta el punto de identificarnos con que por cierto se llama porque aún está vivo. Emocionalmente me has roto, condenándome a la soledad. Creo que no es un verso tan común, ya que el adverbio emocionalmente intensifica aún más el desastroso estado del cantante, que de hecho encarna a alguien que mentalmente no está nada bien. Y ahora lo veremos en el siguiente verso, que de hecho tiene una palabra bastante fuerte que no es muy agradable escucharla. Contemplando el suicidio, mi madre dijo que tú eras falsa. Una persona que contempla este acto no está bien y necesita ayuda, sea cual sea, ya que necesita ser convencido que este método para salir de los problemas es innecesario y arruinará la vida de los que te aman. También vemos que el personaje se siente culpable por no haberle creído a su madre, destacando así que la figura materna tiene un gran protagonismo en esta canción. Desde los primeros versos, la canción sumerge al oyente en un estado de pérdida y desolación. La voz de Sid Barkus, aunque no técnicamente perfecta, transmite una sinceridad desgarradora. Las guitarras lentas y pesadas de Phil Cope refuerzan la sensación de desesperanza, mientras que el ritmo pausado parece imitar los pasos de alguien que camina sin rumbo tras perderlo todo. Si analizamos más a fondo la música, nos encontramos con una progresión que, aunque parezca sencilla, la mezcla de acordes nos hace deprimirnos de verdad. Veamos. Empezamos con un acorde menor, que es un F sostenido. Seguimos con un D mayor. Luego con otro menor, que es un B, o también conocido como Si. Luego un A mayor. Y finalmente con un E mayor. Bueno, estoy usando ese cifrado porque no quiero confundirlos, sobre todo si hay personas que no tienen una noción musical. Bueno, mi noción musical es muy básica para empezar, pero digamos que hay dos cifrados, ¿no? Los cifrados romanos que van con las letras y los cifrados que conocemos como el do, re, mi, fa, sol, si. Pero bueno, lo estoy dejando ahí arriba para que tengan una idea. De esa progresión está compuesta casi el 100% de la canción. Y es justamente esta progresión de acordes la que intensifica la melancolía y frustración de la canción. Aunque Witchfinder General nunca alcanzó el éxito comercial de sus contemporáneos como Sabbath, Deep Purple o Led Zeppelin, su influencia en el doom metal es innegable. Bandas como Cathedral de Coventry o Electric Wizard de Dorset, también de Gran Bretaña, han citado el trabajo de Witchfinder General como una gran inspiración. Y I Lost You, con su autenticidad emocional, sigue siendo una joya oculta que conecta con cualquiera que haya experimentado la pérdida. En este paraíso de tristeza y desesperación que fue I Lost You, Witchfinder General creó algo eterno. Tal vez nunca sepamos la verdadera historia detrás de esta canción, pero su mensaje es universal. La pérdida puede consumirnos, pero también nos recuerda lo profundamente humanos y sensibles que somos. Ninguno de los miembros de la banda ha salido a hablar de esta canción. Como lo había dicho, es una banda que no tuvo mayor prominencia fuera de la isla de Gran Bretaña. No fue muy comercial, por lo que probablemente no la hayas escuchado si es que no estás muy profundizado con el heavy metal o cualquiera de sus subgéneros, de sus miles de subgéneros. Porque sabías que el heavy metal ahora es una carrera, ¿no? Pero debo decirte que vale la pena escuchar la trilogía discográfica de esta banda. Y, como no, empezar con esta tan gris canción. Y bien, ¿habías escuchado antes esta deprimente y oscura banda de Inglaterra? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por haberme acompañado otra vez. Y espero que realmente hayas disfrutado de este video. ¿Me ayudarías con un suscribir? Vamos, que no cuesta nada. Cuídate, nos vemos.